¿Alguna vez te has preguntado por qué estás pasando por tanto dolor y sufrimiento? ¿Te sientes solo en medio de tus pruebas y te preguntas si todo esto tiene algún sentido? En este video, vamos a explorar juntos el propósito detrás de tu sufrimiento, porque aunque ahora parezca un camino oscuro y sin salida, quiero que sepas que Dios tiene un plan mayor para tu vida. Todo lo que estás viviendo no es un error, es parte de un proceso divino que te está preparando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Este no es solo otro momento de dolor, es una etapa clave en tu crecimiento espiritual. Acompáñame mientras descubrimos las 5 razones espirituales por las que Dios permite estas pruebas en tu vida. Vamos a desvelar el significado profundo de cada desafío y entender cómo, a través de cada lágrima y cada batalla, Dios te está transformando, refinando y preparando para un propósito especial. Tu sufrimiento no es en vano, es una señal de que estás siendo moldeado para una misión divina. Permíteme guiarte en este viaje y mostrarte que, aunque ahora no puedas verlo, todo esto es parte de un plan perfecto. Este video está hecho para inspirarte, para que encuentres esperanza en medio de tus luchas y para que recuerdes que no estás solo. Dios está trabajando en tu vida, y si te quedas conmigo hasta el final, no solo descubrirás las razones detrás de tu dolor, sino que también encontrarás la fortaleza para seguir adelante con la certeza de que algo grande está por venir. La primera razón se refiere al crisol del refinamiento. Dios te está purificando. En la vida espiritual, el fuego del crisol representa el proceso por el cual se purifican los metales preciosos como el oro y la plata. De la misma manera, Dios usa el sufrimiento como un crisol para purificar tu fe y tu carácter. En medio del dolor, Dios está eliminando lo impuro y forjando en ti una versión más fuerte y pura de ti mismo. Recuerda que en la Biblia, Dios dice: «Te he probado en el crisol de la aflicción». Este proceso no es para destruirte, sino para sacar a la luz lo mejor de ti, preparándote para un propósito mayor. Este concepto del crisol del refinamiento se ve reflejado a lo largo de toda la Biblia y en la vida de muchos personajes que tuvieron que pasar por pruebas intensas antes de cumplir su propósito. La vida de Job es un claro ejemplo de cómo el sufrimiento se convierte en un proceso de purificación. Job lo perdió todo: su familia, sus bienes y su salud. A pesar de su dolor, Job mantuvo su fe, y al final su historia no solo fue restaurada, sino que su relación con Dios se profundizó enormemente. En Job capítulo 23, versículo 10, él mismo dice: «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Esto nos muestra que, aunque el sufrimiento parece interminable, Dios está trabajando en nosotros para hacernos más fuertes y más puros, moldeándonos para algo más grande. Este proceso de refinamiento también lo encontramos en la vida de José. Vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo, José pasó años en prisión por un delito que no cometió. Podría haber pensado que Dios lo había abandonado, pero en realidad, Dios estaba utilizando ese tiempo de sufrimiento para prepararlo para ser el líder que salvaría a su familia y a muchas otras personas durante la hambruna. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José reflexiona sobre su experiencia y dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». El dolor de José no fue en vano, fue el crisol que lo preparó para cumplir un propósito que cambiaría su vida y la vida de muchos más. En la vida cotidiana, también podemos ver cómo este proceso de refinamiento se manifiesta en nuestras propias experiencias. Cuando enfrentamos pérdidas, fracasos o desafíos que parecen insuperables, es fácil caer en la desesperación y preguntarnos por qué Dios permite estas cosas. Tal vez perdiste tu trabajo y te sientes desorientado, o pasaste por una ruptura dolorosa que dejó tu corazón roto. En esos momentos, puede parecer que estás siendo aplastado por el peso del sufrimiento. Sin embargo, es precisamente en esos tiempos cuando Dios está quitando lo que no te beneficia: miedos, inseguridades, orgullo o cualquier cosa que te aleje de Él. Dios está refinando tu carácter, enseñándote a depender de su fortaleza y no de la tuya. El apóstol Pedro también experimentó este tipo de refinamiento. Antes de ser uno de los pilares de la iglesia, Pedro tuvo que enfrentar su mayor fracaso personal al negar a Jesús 3 veces. A pesar de su arrepentimiento y dolor,
Jesús no lo desechó. Al contrario, lo restauró y lo refinó a través de su sufrimiento, convirtiéndolo en un líder valiente y apasionado por la verdad del Evangelio. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, él escribe: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro comprendió que la fe refinada en el crisol del sufrimiento es de gran valor ante Dios. Dios también utiliza el crisol del refinamiento para acercarte más a Él. En momentos de dolor, muchas veces nos damos cuenta de que nada en este mundo puede ofrecernos la paz y la fortaleza que solo Dios puede dar. Es en esos tiempos cuando aprendemos a buscarlo con mayor fervor, a depender más de su palabra y a encontrar consuelo en su presencia. El Salmo 119, versículo 71, expresa esta verdad: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. A través del sufrimiento, aprendemos lecciones que de otra manera no habríamos aprendido, y nuestra relación con Dios se vuelve más íntima y sincera. Este proceso de refinamiento no es fácil. Requiere paciencia, fe y una confianza inquebrantable en que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no lo podemos ver. Él no permite que pasemos por estas pruebas para destruirnos, sino para hacernos más fuertes y acercarnos más a su propósito. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios está usando cada dolor, cada lágrima y cada lucha para transformarte y prepararte para algo grande. Por eso, no te desanimes si hoy te encuentras en medio del fuego del crisol. Dios te está purificando, te está moldeando y está sacando a la luz lo mejor de ti. Este proceso es necesario para que puedas cumplir el propósito que Él ha planeado para tu vida. Aunque ahora no veas el final, confía en que el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sigue adelante con fe, porque tu sufrimiento no es en vano, es el camino hacia la transformación y la gloria que Dios tiene reservada para ti. La segunda razón es la sombra del valle. Esta etapa es una preparación para una mayor gloria. Pasar por el valle oscuro no es el final, sino un camino que te prepara para lo que está por venir. Así como David escribió en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está contigo en cada sombra, usando el sufrimiento para fortalecerte y equiparte para la gloria futura. No importa cuán oscuro sea el valle, Dios nunca te abandona y te está preparando para algo mucho más grande. Es en esos momentos, cuando todo parece sombrío, donde Dios demuestra que su presencia es constante, aun cuando nuestras emociones nos hagan sentir lo contrario. El valle de sombra representa esos momentos en la vida en los que sentimos que la oscuridad nos envuelve, donde cada paso parece pesado y el futuro incierto. Es el lugar de las lágrimas, del dolor y de la soledad, pero también es el lugar donde nuestra fe es probada y fortalecida. En la Biblia, muchos pasaron por estos valles antes de experimentar la grandeza que Dios tenía reservada para ellos. David, antes de ser rey, pasó por años de persecución, viviendo como un fugitivo mientras huía de Saúl. Fue en esos momentos oscuros donde David aprendió a confiar en Dios de manera absoluta, desarrollando la fortaleza y la sabiduría necesarias para liderar a Israel como un rey según el corazón de Dios. Cada día en el valle fue un paso más hacia su destino, donde Dios le enseñaba a depender totalmente de su guía y protección. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida, esos en los que sientes que estás atravesando tu propio valle oscuro. Tal vez te encuentras luchando con una enfermedad, una pérdida irreparable, o un problema financiero que parece no tener solución. Es fácil pensar que estás solo y que no hay salida, pero es en estos momentos de sombra donde Dios está más cerca, sosteniéndote y susurrando en tu corazón que no temas, porque Él está contigo. La sombra del valle no es un lugar de derrota, sino un lugar de preparación donde Dios fortalece tu espíritu y te equipa para enfrentar el futuro con una fe renovada. Aunque todo se vea sin esperanza, recuerda que Dios usa estos tiempos para enseñarte a caminar por fe y no por vista.
a confiar en su fidelidad, aun cuando no entiendes el propósito de lo que vives. Un ejemplo claro de esto es la vida de Jesús. Antes de resucitar y ser exaltado, Jesús pasó por su propio valle oscuro, la cruz. Experimentó el abandono, el dolor y la humillación, pero todo esto fue parte del plan de Dios para traer redención y vida eterna a la humanidad. En Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 9, se nos recuerda: y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El valle fue necesario para que la gloria de la resurrección pudiera manifestarse. Sin ese tiempo de sufrimiento y sacrificio, no habría redención. Del mismo modo, los valles que enfrentas hoy son parte del camino hacia la manifestación de la obra de Dios en tu vida. En la vida diaria, todos enfrentamos estos valles. Puede ser una relación rota que dejó cicatrices profundas, la pérdida de un empleo que desestabilizó tu vida, o momentos de depresión y ansiedad en los que parece que no hay esperanza. Sin embargo, en esos valles, Dios está trabajando silenciosamente. Está usando cada lágrima, cada momento de incertidumbre, para fortalecer tu fe, para moldearte y prepararte para una gloria que va más allá de lo que puedes imaginar. Como dice el Salmo 30, versículo 5, el lloro puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. La oscuridad del valle no dura para siempre. Es el preludio de un nuevo amanecer. Cada amanecer que surge tras la noche del valle es una promesa de que Dios no solo te acompaña, sino que también te lleva hacia algo mejor. La sombra del valle también nos enseña a confiar en Dios de una manera más profunda. Cuando no vemos el camino por delante, aprendemos a depender de su guía y a escuchar su voz en medio del silencio. Dios usa estos momentos para enseñarnos que no estamos solos, que incluso en los valles más oscuros, su luz siempre brilla. Este tiempo de prueba no es para destruirnos, sino para equiparnos con las herramientas espirituales necesarias para enfrentar lo que está por venir. Dios te está preparando para una mayor gloria, y cada sombra que atraviesas es una oportunidad para acercarte más a Él y fortalecer tu espíritu. Así que, cuando sientas que estás en el valle, recuerda que no estás caminando solo. Dios está a tu lado, guiándote y usando cada experiencia para prepararte para el propósito mayor que tiene para tu vida. Confía en que, aunque el valle sea oscuro, Dios está utilizando esta etapa para transformarte y llevarte a lugares de bendición y victoria. El valle no es tu destino final, es el camino hacia una gloria mucho más grande que la que podrías imaginar. Cada paso en ese valle, por más difícil que parezca, es una parte esencial de tu viaje hacia la plenitud de lo que Dios ha planeado para ti. La tercera razón es el desierto del silencio. Dios te está entrenando en la soledad. El desierto es un tiempo de soledad y silencio, un lugar donde las distracciones se desvanecen y tu relación con Dios se fortalece. Es ahí donde aprendes a depender completamente de Él. Piensa en Jesús, quien fue llevado al desierto para ser tentado y probado. En ese lugar solitario, Jesús desarrolló la fortaleza y la sabiduría necesarias para cumplir su misión. De la misma forma, Dios usa tus desiertos personales para entrenarte y fortalecer tu espíritu. El desierto simboliza un espacio de pruebas y preparación, pero sobre todo, un lugar donde el alma se desnuda ante Dios. En la Biblia, el desierto no es solo un lugar físico, sino también un estado espiritual donde se despoja lo superficial y lo innecesario. En el desierto no hay aplausos, no hay multitudes, solo un silencio que a veces parece abrumador, pero que, en realidad, es una invitación divina a escuchar la voz de Dios más claramente. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto para enfrentar tentaciones y ser probado en su dependencia total del Padre. Este tiempo no solo lo fortaleció, sino que lo equipó con el poder y la autoridad para enfrentar las adversidades que vendrían después. El desierto, lejos de ser un lugar de castigo, es un espacio sagrado donde se forjan los líderes espirituales y se preparan los corazones para cumplir misiones más grandes. El desierto también fue un lugar clave para Moisés. Antes de convertirse en el gran líder que guiaría a los israelitas fuera de Egipto,
Moisés pasó 40 años en el desierto como pastor, alejado del poder y el lujo que había conocido en el palacio de Faraón. Este tiempo fue crucial para que Moisés aprendiera a escuchar la voz de Dios y a depender completamente de él. En el desierto, Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, una experiencia que transformó su vida y lo preparó para enfrentarse a Faraón y liderar a su pueblo hacia la libertad. En Éxodo capítulo 3, versículo 1, se nos relata cómo Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro cuando Dios se le reveló, demostrando que es en los momentos más sencillos y silenciosos de nuestra vida donde Dios puede hablar con más claridad. El desierto también es un lugar donde aprendemos a enfrentar nuestras propias debilidades. En el libro de Oseas, Dios dice: «La llevaré al desierto y le hablaré al corazón». Oseas capítulo 2, versículo 14. Esto nos muestra que Dios usa el desierto para hablarnos de manera íntima, para sanar nuestras heridas y para renovar nuestra fe. En la soledad, Dios expone nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestras dudas, pero no para condenarnos, sino para sanarnos y prepararnos para lo que está por venir. Es un proceso en el que Dios nos despoja de lo que no necesitamos y nos llena con su presencia y su paz. En nuestras vidas, el desierto puede tomar muchas formas: un tiempo de espera interminable, la pérdida de algo o alguien importante, o sentir que nuestras oraciones no están siendo respondidas. Tal vez estás pasando por un periodo en el que te sientes solo, donde parece que tus amigos y seres queridos no te entienden, o incluso donde te sientes desconectado de Dios. Estos momentos pueden ser profundamente dolorosos, pero son también oportunidades divinas para profundizar tu relación con Dios. Es en esos tiempos de silencio que Dios está trabajando más en tu vida, moldeando tu carácter, fortaleciéndote espiritualmente y enseñándote a confiar en Él de maneras que nunca antes habías experimentado. Un ejemplo de cómo Dios utiliza el desierto en nuestras vidas es cuando enfrentamos decisiones difíciles que nos llevan a sentirnos perdidos y sin dirección. Quizás estés enfrentando una crisis personal, un divorcio, la pérdida de un empleo o un diagnóstico médico inesperado. En esos momentos, el desierto se siente como un lugar de desolación, pero es en esa aparente soledad donde Dios se manifiesta como el único apoyo constante. Es en el desierto donde aprendes a clamar a Dios con toda tu alma, a depender completamente de su provisión y a descansar en su promesa de que nunca te dejará ni te abandonará. El profeta Elías también experimentó el desierto cuando, después de un gran triunfo contra los profetas de Baal, huyó por miedo y se refugió en una cueva en el desierto, sintiéndose solo y desanimado. Dios no lo abandonó en ese momento de debilidad. En cambio, se le apareció no en un gran terremoto, ni en un fuego impresionante, sino en un susurro apacible y suave. Reyes capítulo 19, versículo 12. Este encuentro demuestra que, a menudo, es en los momentos más silenciosos y solitarios de nuestra vida donde Dios nos habla de manera más clara y reconfortante. El desierto también te enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en tus propios recursos, sino en la dependencia total de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, se nos recuerda cómo Dios guió a los israelitas durante 40 años en el desierto para probarlos, para saber lo que había en su corazón y para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es en esos tiempos difíciles donde Dios te enseña a confiar en Él por encima de todas las cosas, donde tu fe se profundiza y tu dependencia en Él se convierte en la base de tu vida. Así que, si hoy te sientes atrapado en un desierto personal, recuerda que este tiempo no es un accidente ni un castigo. Es un entrenamiento divino diseñado específicamente para fortalecer tu espíritu, para enseñarte a escuchar la voz de Dios en medio del silencio y para prepararte para el próximo capítulo de tu vida. El desierto es un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde tu fe es refinada y tu carácter es moldeado. Es allí donde aprendes que Dios es tu proveedor, tu consuelo y tu guía. Confía en que, aunque parezca que estás solo, Dios está contigo, usando cada momento de soledad para transformarte y prepararte para los planes mayores que tiene para tu vida. La cuarta razón es la forja del guerrero. Dios está desarrollando fortaleza para el futuro.
El sufrimiento en la vida del creyente es como un proceso de forja, donde el martillo y el yunque representan las pruebas y los desafíos que moldean nuestro carácter y espíritu. Así como un herrero utiliza el calor del fuego y los golpes del martillo para dar forma a un arma poderosa, Dios usa cada momento de dolor y cada prueba para forjar a un guerrero espiritual. No es un proceso fácil, pero es necesario para desarrollar la fortaleza y la resistencia que necesitarás en tu misión divina. En el Salmo 144, versículo 1, David declara: «Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra». Este versículo resalta que Dios no solo nos da la paz en medio de las dificultades, sino que también nos entrena activamente para enfrentar las luchas que vendrán. David, antes de ser rey, fue un joven pastor que tuvo que enfrentarse a leones y osos mientras cuidaba las ovejas de su padre. Cada uno de estos enfrentamientos lo preparó para su futura batalla contra Goliat, y más tarde, para liderar a su nación. Dios utilizó cada golpe, cada desafío, para templar su espíritu y desarrollar en él la valentía y la fe necesarias para su misión. Este proceso de forja no solo lo enfrentó David, es un patrón que Dios utiliza con muchos de sus siervos. Un claro ejemplo es Moisés, quien tuvo que pasar por un intenso proceso de forja en el desierto durante 40 años antes de liderar a los israelitas fuera de Egipto. Moisés no comenzó su misión como un líder fuerte y sabio. Su carácter fue moldeado en la soledad y el sufrimiento del desierto. Cada momento de incertidumbre y cada desafío que enfrentó lo templaron, haciendo de él el líder que Dios necesitaba para guiar a su pueblo. Cuando Moisés se encontraba frente al Mar Rojo, perseguido por el ejército de Faraón, ya no era el hombre inseguro que huía de Egipto, sino un guerrero espiritual fortalecido y preparado para confiar en Dios y liderar con valentía. En la vida de José, el proceso de forja fue aún más doloroso y prolongado. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado por un crimen que no cometió. Durante estos años de sufrimiento, José podría haber perdido la fe y la esperanza. Sin embargo, Dios estaba usando cada golpe para forjar su carácter, enseñándole la importancia de la fidelidad, la paciencia y la humildad. José emergió de ese proceso no solo como un sobreviviente, sino como un líder poderoso que salvó a Egipto y a su familia en tiempos de hambruna. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Cada prueba fue un golpe del martillo divino que moldeó a José en el hombre que estaba destinado a ser. La forja del guerrero también se manifiesta en nuestras vidas diarias. Tal vez estás atravesando una crisis económica, luchando para mantener a tu familia o enfrentando problemas de salud que parecen interminables. Es fácil sentirse abrumado y preguntarse por qué Dios permite tales dificultades. Sin embargo, cada uno de estos desafíos es una oportunidad para que Dios trabaje en ti, templando tu fe y desarrollando en ti una fortaleza que solo puede nacer en el fuego de la prueba. Así como un guerrero entrena incansablemente para la batalla, Dios está utilizando cada prueba para entrenarte, para templar tu espíritu y prepararte para el propósito que ha diseñado específicamente para ti. El apóstol Pablo es otro ejemplo de cómo Dios forja a sus guerreros a través del sufrimiento. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo habla de su propia lucha con una espina en la carne, un problema persistente que le causaba gran dolor. Dios no quitó la espina, pero le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo aprendió que su sufrimiento no era un obstáculo, sino una herramienta de Dios para forjarlo y fortalecerlo. La forja no elimina nuestras debilidades, pero transforma esas debilidades en puntos de fortaleza a través del poder de Dios. Cada vez que Pablo se enfrentaba a la adversidad, era un recordatorio de que su fuerza no venía de él, sino de Dios, quien lo estaba templando para su misión. La forja del guerrero nos enseña que cada batalla, por pequeña que parezca, es un paso más en la construcción del guerrero que Dios quiere que seas. Cuando superas una dificultad, ya sea una pelea interna con la duda, un conflicto con alguien cercano o una lucha personal con una adicción o un hábito negativo, estás desarrollando músculos espirituales.
Cada desafío superado es un testimonio de la gracia de Dios en tu vida y te capacita para enfrentar pruebas más grandes en el futuro. Dios está utilizando cada golpe de la vida para hacerte más fuerte, más resistente y más capacitado para cumplir con el propósito que Él ha diseñado para ti. Este proceso de forja se asemeja al entrenamiento de un atleta de alto rendimiento. Un atleta no alcanza su máximo potencial sin pasar por horas de entrenamiento, dolor y disciplina. Del mismo modo, Dios te está preparando para una misión específica que solo tú puedes cumplir. Cada prueba es un entrenamiento espiritual que te fortalece y te equipa para la batalla. No es fácil, pero cada golpe del martillo divino te acerca más a la plenitud de tu propósito. El sufrimiento también nos enseña a ser resilientes, a no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Esta resiliencia es una de las armas más poderosas que Dios puede forjar en nosotros. Cuando enfrentamos el rechazo, la pérdida o la crítica, Dios usa esos golpes para enseñarnos a mantenernos firmes, a pelear la buena batalla de la fe y a no retroceder. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, se nos dice: «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Este ciclo de prueba y crecimiento es lo que te forja como un guerrero de Dios, con una fe inquebrantable y una esperanza que supera cualquier circunstancia. Cada golpe y cada prueba que enfrentas están diseñados por Dios para fortalecer tu espíritu. Tal vez hoy te sientes abatido, cansado de la batalla, pero recuerda que Dios está trabajando en ti, forjando en tu interior la fortaleza necesaria para cumplir con tu misión. No estás solo en este proceso. Cada dolor, cada lucha y cada desafío están formando en ti el carácter y la fuerza de un verdadero guerrero. Mantén la fe y sigue adelante, sabiendo que Dios está forjando en ti un espíritu inquebrantable, preparado para enfrentar cualquier batalla que se presente en tu camino. No importa cuán fuerte sea el golpe, cada uno te acerca más a la victoria que Dios tiene preparada para ti. La quinta razón es la semilla oculta. Estás esperando el tiempo perfecto de Dios. A veces, el sufrimiento se siente como estar enterrado, envuelto en oscuridad y silencio, sin señales de avance o salida. Es fácil pensar que todo ha terminado, pero en realidad, eres como una semilla plantada en la tierra, aguardando el momento adecuado para germinar. Lo que parece un tiempo de inactividad y estancamiento es, en realidad, una etapa crucial donde Dios está trabajando en lo más profundo de tu ser, preparándote para una cosecha abundante. La vida de una semilla en la oscuridad de la tierra es un proceso silencioso, invisible para los ojos humanos, pero lleno de transformación. A primera vista, parece que nada está ocurriendo, pero en realidad, la semilla está pasando por una metamorfosis vital. Está desarrollando raíces profundas, buscando nutrientes y afianzándose, todo en preparación para romper la superficie y crecer hacia la luz. De manera similar, en tus momentos de mayor sufrimiento, cuando sientes que todo está detenido, Dios está trabajando silenciosamente en ti, desarrollando raíces de fe, paciencia y resiliencia. Este tiempo de espera no es en vano, es una preparación necesaria para que cuando florezcas, lo hagas con fuerza y firmeza. En la Biblia, Jesús utiliza esta metáfora en Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús nos enseña que la muerte aparente de la semilla no es el final, sino el comienzo de una nueva vida y de una cosecha abundante. Este proceso de morir y renacer es esencial en nuestra vida espiritual. Dios permite que ciertas cosas en nosotros mueran para dar paso a lo nuevo que Él quiere hacer. A veces, esas muertes son pérdidas, sueños rotos o fracasos, pero cada uno de estos momentos está preparando el terreno para algo más grande que aún no puedes ver. La historia de José ilustra perfectamente este principio. Desde una perspectiva humana, José fue enterrado en circunstancias que parecían irreversibles, vendido como esclavo por sus propios hermanos, luego encarcelado injustamente en Egipto. José podría haberse sentido olvidado, pero en esos años de oscuridad, Dios estaba preparando su carácter,
desarrollando en él la sabiduría, la humildad y la fortaleza que necesitaría para liderar una nación. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José refleja sobre su sufrimiento y dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Su tiempo como semilla oculta lo preparó para florecer en el momento perfecto, salvando a su familia y a muchas otras personas durante la hambruna». La semilla oculta también nos enseña sobre el valor de la espera y la importancia de confiar en el tiempo de Dios. En un mundo donde todo parece moverse rápidamente y se espera que los resultados sean inmediatos, es difícil aceptar que algunas cosas requieren tiempo para crecer y madurar. Dios no se apresura. Él trabaja en el tiempo perfecto, y a menudo, ese tiempo incluye períodos prolongados de espera. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Este versículo nos asegura que hay un propósito en cada etapa de nuestra vida, incluyendo las temporadas de aparente inactividad. Durante estos tiempos, es fácil caer en la trampa de compararnos con los demás, sintiendo que nos estamos quedando atrás mientras otros prosperan. Pero así como cada semilla tiene su propio ritmo de crecimiento, Dios tiene un plan único y un tiempo perfecto para ti. Lo que parece un retraso o una pausa es, en realidad, un proceso cuidadosamente diseñado para prepararte para el futuro. Dios está desarrollando en ti habilidades, carácter y una fe que solo pueden surgir en la oscuridad de la espera. Él está cultivando algo especial que florecerá cuando sea el momento adecuado. El rey David es otro ejemplo de una semilla oculta que esperó pacientemente el tiempo perfecto de Dios. Después de ser ungido por Samuel como el futuro rey de Israel, David no asumió el trono de inmediato. En lugar de eso, pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y enfrentando innumerables desafíos. Parecía que la promesa de Dios estaba enterrada y olvidada. Sin embargo, esos años fueron esenciales para que David desarrollara las habilidades de liderazgo, la dependencia en Dios y la humildad que necesitaría como rey. Su tiempo en la oscuridad no fue desperdiciado, fue el lugar donde se forjó su carácter y se preparó su corazón para la gran responsabilidad que le esperaba. La vida cotidiana también nos ofrece muchos ejemplos de esta etapa de la semilla oculta. Tal vez estés trabajando en un proyecto o sueño que parece no avanzar, o quizás te sientes atrapado en un trabajo o situación que no refleja tus verdaderos talentos y habilidades. Puede que estés esperando una oportunidad que nunca parece llegar o luchando con problemas personales que te hacen sentir que estás estancado. En estos momentos, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Cada día que pasas en la oscuridad es una preparación para el momento en que florecerás y darás fruto. La semilla oculta también nos enseña que Dios trabaja en silencio. A veces buscamos señales visibles de que Dios está con nosotros, pero en realidad, Él hace su mejor trabajo en los momentos más silenciosos y ocultos de nuestra vida. Tal como un agricultor sabe que la semilla debe permanecer enterrada para que pueda crecer, Dios entiende que este tiempo de ocultamiento es necesario para tu desarrollo. En Salmo 37, versículo 7, se nos insta: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Es un recordatorio de que el silencio no es ausencia, sino una parte integral del plan de Dios para tu vida. Así que si hoy te sientes como una semilla oculta, enterrada en la oscuridad y sin salida aparente, confía en que Dios está haciendo un trabajo profundo en ti. Él te está preparando, desarrollando en tu interior la fortaleza y el carácter que necesitas para el futuro. No estás enterrado, estás plantado, y en el tiempo perfecto de Dios, emergerás con una fuerza y un propósito renovados, listo para florecer y dar fruto abundante. Mantén la fe y la esperanza, porque tu tiempo de cosecha está más cerca de lo que imaginas. Dios no ha olvidado su promesa. Él está contigo, guiándote en cada paso de este proceso sagrado y preparándote para la gloria que está por venir. A lo largo de este video, hemos profundizado en las razones espirituales por las cuales atravesamos momentos de sufrimiento y cómo cada uno de estos procesos es parte del plan de Dios para nuestras vidas. A veces, las pruebas parecen interminables y el dolor nos hace sentir perdidos, pero Dios nunca nos deja solos.
Él utiliza cada experiencia, por más difícil que sea, para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. A través del crisol del refinamiento, la sombra del valle, el desierto del silencio, la forja del guerrero y la semilla oculta, Dios está haciendo una obra profunda en nosotros. Imagina esos tiempos en los que te has sentido más vulnerable, como si estuvieras en medio de una oscuridad impenetrable. Tal vez, en esos momentos te has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Sin embargo, Dios está trabajando silenciosamente en medio de cada lágrima y cada suspiro de desesperación. Como una semilla que debe estar enterrada en la oscuridad antes de florecer, Dios nos prepara en esos momentos de sufrimiento, refinando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Así como David enfrentó la sombra del valle y Jesús cargó la cruz, cada uno de nosotros atraviesa su propio camino de pruebas, no como un fin, sino como una preparación para una gloria futura. Este proceso lo vemos claramente reflejado en la vida de José, quien pasó de ser traicionado por sus hermanos y encarcelado injustamente a ser el segundo al mando en Egipto. Su sufrimiento no fue un accidente, sino una preparación para la misión que Dios tenía para él. Cada golpe y cada prueba fueron como el martillo que forja al guerrero, preparando a José no solo para soportar, sino para liderar y salvar a muchos. De la misma manera, Dios usa nuestras pruebas para equiparnos, desarrollando en nosotros una fortaleza y una resiliencia que solo pueden nacer en el fuego de la adversidad. A lo largo de la historia, también vemos ejemplos de cómo este proceso de sufrimiento y forja se manifiesta fuera del ámbito religioso. Un ejemplo impactante es la vida de Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión antes de convertirse en presidente de Sudáfrica y liderar la lucha contra el apartheid. Durante sus años en la cárcel, Mandela enfrentó aislamiento, sufrimiento y momentos de profunda oscuridad. Sin embargo, este tiempo no fue en vano. Fue la etapa donde se formó su carácter, se fortaleció su determinación y se forjó su liderazgo. Al igual que una semilla que permanece oculta en la tierra, Mandela emergió de su valle no solo como un sobreviviente, sino como un líder transformador que cambió el curso de su nación. Su sufrimiento lo preparó para la misión de reconciliación y unidad que estaba por venir. En nuestras vidas diarias, es posible que nos encontremos en nuestros propios valles, desiertos y crisoles, enfrentando desafíos que parecen insuperables. Sin embargo, cada experiencia nos acerca un paso más a la obra que Dios está realizando en nosotros. Como dice la Biblia, el lloro puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. No importa cuán profundo sea el valle o cuán intensa sea la prueba, Dios está utilizando cada momento para llevarte hacia un propósito mayor, para transformarte en la versión más fuerte y pura de ti mismo. Así que, cuando te encuentres en medio de la sombra o sientas el peso del yunque sobre ti, recuerda que no estás solo. Dios está a tu lado, moldeando tu espíritu y preparándote para todo lo que ha planeado para ti. No temas al proceso, porque es en ese proceso donde Dios se revela de manera más poderosa y donde su gloria se manifiesta en nuestras vidas. Confía en que cada desafío es una oportunidad para acercarte más a Él y para que, en su tiempo perfecto, florezcas y des el fruto abundante para el cual fuiste creado. El sufrimiento no es el fin, sino la preparación para una vida llena de propósito y victoria. Dios te está entrenando, forjando y fortaleciendo para una gloria que aún no puedes imaginar, y cada momento de dolor es una semilla plantada que en su tiempo dará un fruto maravilloso. Así como los grandes líderes bíblicos y de la historia atravesaron sus propios valles, tú también estás siendo preparado para algo mayor. Mantén la fe, sigue adelante, y confía en que Dios está escribiendo una historia de redención y victoria en tu vida. Oremos todos juntos. Amado Dios, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud por cada etapa de mi vida, incluso por aquellos momentos de dolor y sombra. Gracias porque sé que no me dejas solo en mis valles, sino que caminas a mi lado, fortaleciendo mi espíritu y guiándome hacia un propósito mayor. Te agradezco, Señor, por usar cada prueba como un crisol que purifica mi fe, cada desierto como un tiempo de encuentro contigo, y cada desafío como un martillo que forja en mí un guerrero dispuesto a luchar por tu gloria.
Padre, aunque a veces no entiendo el porqué de mi sufrimiento, confío en que todo tiene un propósito en tus manos. Te doy gracias porque, en medio del silencio y la soledad, tú estás trabajando en mí, preparando mi corazón para florecer en el tiempo perfecto que solo tú conoces. Ayúdame a enfrentar cada desafío con valentía, con la certeza de que cada golpe y cada prueba están moldeando mi carácter y fortaleciendo mi fe. Señor, hoy renuevo mi compromiso de seguir adelante, de no rendirme, de confiar en que tú tienes el control de mi vida. Que cada lágrima, cada paso en la oscuridad y cada batalla sea una oportunidad para acercarme más a ti, para conocerte mejor y para ver tu mano poderosa obrando en mí. Te amo, Dios, y te agradezco por la obra que estás haciendo en mi vida, por la esperanza que me das y por la promesa de que, aunque pase por el valle, no temeré, porque tú estarás siempre conmigo. En tu nombre, confío y declaro que mi sufrimiento no es en vano, que estoy siendo preparado para una gloria futura, y que todo lo que hoy enfrento me está llevando a un destino lleno de bendición y propósito. Gracias, Señor, por ser mi roca y mi refugio, mi fuerza y mi paz en cada circunstancia. Amén.